El Señor te bendiga en este día. Te saludamos porque estamos comenzando ya nuestro devocional de palabra fiel. Esperando que te encuentres muy bendecido de parte de nuestro Dios. Y bueno, comenzamos en este día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué debo servir a Dios? ¿Por qué debo buscarle? ¿O por qué debo agradecerle? Una de las tantas y tantas razones por las cuales tenemos que servir a Dios, buscarle y servirle es que hemos sido perdonados. No solamente para salvación, sino también ya siendo salvos, muchas de las veces el Señor nos ha perdonado. ¿Qué ha sido lo más grave que Dios te ha perdonado? ¿Te has puesto a pensar? Hoy es un buen día para vivir agradecido con Dios y decirle: gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme perdonado. La palabra de Dios nos dice en Salmos 103, versículo 3, 10 y 12: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y dice la palabra de Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué gran bendición saber que tenemos un Dios que nos perdona. Muchas de las veces el corazón quebrantado, herido por el pecado, la vida, y a veces se nos olvida que tenemos un Dios que nos perdona. Y tenemos a veces el error de olvidarnos que tenemos un Dios que ya nos perdonó. El perdón es una de las cosas que más debemos agradecer a Dios. Porque si el Señor no te hubiera perdonado, si el Señor no te hubiera dado su perdón, ¿dónde estarías ahorita? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde nos encontraríamos? Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? El que te sana de todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando te preguntes o cuando digas: ¿y por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué tengo que congregarme? ¿Y por qué tengo que hablar a otros de Cristo? ¿Y por qué tengo que cantar? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y todavía sana todas tus dolencias. ¿Sabes que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, hermanos. Dios ha sido grande en misericordia, lento para la ira, ha sido paciente para con nosotros, hermanos. ¿Por qué no deberíamos de servirle? ¿Por qué no deberíamos de buscarle? ¿Por qué no buscarle más? ¿Por qué no ser fieles? ¿Por qué no participar de su obra? ¿Por qué no darle de su tiempo, que es nuestra vida? ¿Por qué no darle de nuestros esfuerzos, de nuestras manos, nuestros pies, cuando Él ha tenido misericordia de nosotros? La bendición del perdón. La bendición del perdón. Dice la palabra de nuestro Dios que en el Salmo 130, versículo 3, versículo 4: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Sabes, hermano? El perdón a nuestro Dios debe ser una razón tan grande para que Él sea reverenciado, para que guardemos reverencia al Señor, para que vivamos
obedeciendo, temiendo a Dios, guardando su palabra. ¿Sí? Dice la palabra que nadie puede mantenerse delante de Dios si Dios mirara nuestros pecados. ¿Sí? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay misericordia. El perdón de Dios nos mantiene de pie, hermanos. El perdón de Dios te mantiene con vida. El perdón de Dios te mantiene en la gracia, la misericordia. El perdón de Dios te mantiene con buena salud. El perdón de Dios es muy importante. El perdón de Dios es una gran bendición. Es algo que no merecemos, pero Él nos da. Porque la palabra de Dios nos dice que podemos ir a Él, hermanos, y confesar nuestros pecados. Que si confesares verdad con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una bendición tan grande, hermanos, que tenemos y que a veces se nos olvida y no observamos, es que Él nos perdona. Nos perdona. Y el hecho de que nos perdone, hermanos, es una razón para que su nombre sea alabado a Dios. Sea alabado, sea glorificado, exaltado. Dice la Biblia en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un perdón completo. Es un perdón poderoso, efectivo, real, sincero, que causa grandes efectos en nosotros, hermanos. Él es nuestro Dios que perdona todas nuestras iniquidades, hermanos. Todas nuestras iniquidades. Solamente, hermanos, en Dios podemos ser perdonados. ¿Qué ha sido lo más grave que Dios te ha perdonado? Y tal vez se te olvidó. Porque Dios nos perdonó y nos guardó y nos protegió y cambió esa circunstancia tan difícil en la cual nos encontrábamos, y Él nos levantó y nos restauró. Pero lo difícil es cuando tú te olvidas, cuando yo me olvido, cuando nos olvidamos que Él hizo ese tan grande obra en nosotros del perdón y dejamos de servirle y dejamos de buscarle. Nunca te olvides del que te perdona y del que sana todas tus dolencias. Que Dios nos ayude a ser fieles, hermanos. El Señor te bendiga. El Señor te dé un gran día. Que te proteja. Que guarde toda tu familia. Que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Ese es nuestro deseo en nuestro ministerio Palabra Fiel. Te saludamos. Sigue orando por nosotros. Sigue orando unos por otros. Y hermanos, hay perdón en Jesucristo, hermanos. Clama a Él y Él te va a responder. Si tú has pecado, has caído, te has equivocado delante de Dios, pídele perdón, Él te va a perdonar. Él te puede restaurar. Levántate y no te quedes postrado ahí sin perdón. Dios te bendiga.